Maravilloso que tenemos todos los sábados de 8 de la mañana a 1 de la tarde, periodismo sin Photoshop aquí en Marítima 100.9. Ay, estoy muy acelerada, ¿no? Me voy a tranquilizar. Quiero saludar y como siempre agradecer su presencia aquí en el programa al doctor Erwin Virués, presidente del Colegio Médico de Bolivia, doctor. Así es. Correcto. Así es. Doctor, lo he convocado porque veo que el panorama en salud está de mal en peor. Así es, Maggie, muy buenos días. Siempre un gusto y un placer poder llegar a la población en un programa que realmente tiene muy buena aceptación. Preocupados porque la salud en este país no le interesa a nadie. La salud es lo que menos le interesa a los políticos y creo que los profesionales siempre estamos demandando en las calles que los gobiernos en todos sus niveles le den atención y lamentable la percepción de la población en la cual no es pues un regalo que nos hacen los gobiernos, los estados al darnos salud gratuita, sino es una obligación constitucionalizada que todos debemos tener salud gratuita, pero en condiciones, y ahí no ve a los profesionales saliendo a las calles para exigir condiciones de los hospitales, para exigir recursos humanos, para incrementar el presupuesto de salud que ya lo hemos venido manifestando. El padre Mateo se pronunció hace mucho tiempo y ya vieron las consecuencias de pedir salud para los bolivianos, incrementar presupuesto. Y aún más preocupado, porque vemos que nuevamente ya en un escenario electoral, vemos cómo los políticos nuevamente no les interesa la salud. Vemos las listas, se preocupan por una serie de figuras públicas que acarrean y atraen al voto, pero cuando vemos que la salud debe ser manejada desde una perspectiva técnica por profesionales técnicos, despolitizar el sistema de salud, porque eso es lo que le está causando daño, sacarlo del circuito de la corrupción, vemos que nuevamente la actitud de los políticos refleja que no le interesa la salud, porque si le haya interesado la salud, yo le aseguro que 1/3 de todos esos candidatos hayan estado representados por profesionales idóneos, por luchadores de la salud, porque al final es un beneficio que en algún momento de nuestra vida vamos a acudir a un establecimiento de salud y no deja de ser una catástrofe al paciente, a la familia, cuando vemos que el sistema no le da ni le ofrece condiciones de respuesta para solucionar su problema de salud. Ahora lo que resta ver es si en las propuestas de esta campaña electoral van a haber iniciativas interesantes que tengan que ver con la problemática de salud. Ustedes, para que acompañar la gente esté informada de lo que está pasando, doctor, los médicos han estado en una serie de medidas de presión en movilizaciones. Estoy aquí con el periódico de ayer, es la edición de ayer del Deber, que habla de un nuevo paro de 72 horas con apoyo de varios otros sectores. El Colegio Médico dice alista un paro de 72 horas. Es una medida escalonada porque ha comenzado con un paro de 24, otros de 40, así se da, ¿no es cierto? Así es, Maggie. Mire, y para resumirle el contexto del problema de que hoy nos tienen a los mandiles blancos en la calle es el siguiente. Nosotros hemos siempre preconizado y por principio que debe haber un sistema único de salud, pero un sistema único de salud que tenga un financiamiento sostenible, que no sea una idea electoral y que diga tengo 200 millones y aquí le echamos y le vamos a dar salud gratuita a todo. Esa fue la primera observación que hicimos como profesionales y le dijimos al gobierno, no se puede hacer salud de esta forma si no incrementamos el presupuesto, si no generamos impuestos específicos y hacemos un trabajo coordinado y planificado, arreglamos el sistema. Nos retiramos de las mesas porque vimos que el sistema de salud iba a ser electoral. ¿Cómo se manejaba Esto fue el año pasado, ¿no? Esto fue el año pasado. ¿Cómo se manejaba la salud? Tenemos el sistema de salud público, privado y la seguridad social. ¿Quiénes tenían derecho a una salud gratuita?
menores de 5 años, mujer embarazada, adultos mayores y los pacientes con capacidades especiales. ¿Quiénes financiaban este seguro? Los municipios, con el 15.5% de la coparticipación tributaria. Este universo de asegurados, ¿no es cierto?, y con este financiamiento tenía muchas deficiencias, pero ahí estábamos todos trabajando para darle cobertura. Entonces, ¿qué hace el gobierno? No crea una ley del Sistema Único de Salud. Dice, ¿sabe qué? Ahora los municipios con ese 15.5% van a darle cobertura a todos, y se va a llamar Sistema Único de Salud gratuito. Y los terceros niveles me voy a encargar yo y voy a financiar recursos humanos, voy a construir hospitales, voy a dar 200 millones de dólares y voy a invertir en salud. Y nadie va a pagar nada. Los terceros niveles se financiaban antes con los ingresos propios, que generaban platita para contratar personal. Entonces, ¿quién tiene que contratar ese personal? El Ministerio de Salud. Han pasado ya, estamos en 5 meses, el municipio no responde a las necesidades porque con el mismo presupuesto ha incrementado más usuarios y hoy el ministerio no le ha dado a ningún hospital un equipo, no le ha dado un recurso humano y recién se acuerda que habían 2.900 trabajadores que eran pagados por fondos propios y que dice que eran vulnerados en sus derechos laborales cuando su obligación de ellos era haber dado ítem. Cuando nosotros salíamos a la calle a pedirle ítem al ministerio, ellos venían con unos cuantos ítems y lo dejaban a la central obrera. Hoy la ministra miente cuando dice, los profesionales, el colegio médico se opone a que demos 2.900 ítems. Cuando le digo, ministra, no mienta, se lo he dicho en su cara, no mienta. ¿En reunión personal? En la reunión que tuvimos, porque le dije, 2 cosas me he metido a la cabeza, ministra, la mentira y la promesa que usted habla. Promesa fue la del Sistema Único de Salud y le hemos mentido al país. De estos 2.900 ítems, no llegamos ni al 10% que sean para profesionales en salud. Y hoy la ministra se da cuenta que venían trabajando hace 5, 10 y 15 años y eso refleja pues una incompetencia del ministerio de no haber podido generar ítem. ¿Cómo dicen que han dado ítem? Si habían 2.900 trabajadores en el sistema que pagaban los pacientes cuando iban y cancelaban su consulta. Entonces, no le mintamos al país. Y no digan que los profesionales nos estamos oponiendo. Queremos que ellos ingresen por concurso de mérito y examen de competencia, como lo dice el Colegio Médico, la norma, y como lo dice el Ministerio. Ingresen para que le demos beneficio, le demos estabilidad laboral, y no como ellos quieren elaborar un reglamento donde los van a evaluar periódicamente y si no sirven, no como profesionales, si no sirven al partido, lo van a votar. Entonces, creo que tenemos derecho. Otra de las cosas que le dijimos, nos falta infraestructura. Y mire el manejo político que maneja la ministra de Salud. Empieza el Sistema Único de Salud y dice, plan de hospitales para Bolivia, inversión de 1.780 millones de dólares para construir 47 establecimientos de salud de segundo, tercer, institutos de 4º nivel, ¿ya? Y yo le pregunto, y yo la desafié la desafío a la ministra, si inauguramos 10 hospitales de ellos que la han prometido, yo renuncio a mi cargo de presidente del Colegio Médico. Y digo, le estoy mintiendo a mis profesionales, al país, porque el Ministerio de Salud ha construido 47 hospitales que prometió construirlo y no hay ni uno, porque las informaciones que nos llegan, no hay créditos, las empresas se están yendo porque los pocos hospitales que estaban construyendo, que no llegaban a 6, no tienen financiamiento. Entonces, ¿le hemos mentido o no le hemos mentido al país? Sino que me diga lo contrario la ministra, que me diga, y yo le he dicho, todo el Colegio Médico va a acompañarla, señor, se lo he dicho personalmente, la vamos a acompañar a inaugurar esos hospitales. Pero como no hay hospitales, y dice, se oponen a la ley de prioridad donde se van a construir 67 establecimientos de salud de la Caja Nacional. Sí, ahí hay dinero seguro, hay 6.400, 6.800 millones de bolivianos. Y ya no prometen, porque son promesas, ya no prometen 47 hospitales, ahora prometen 67.
Y dicen, los profesionales se oponen. ¿Cómo no nos vamos a oponer? Si hay prioridades en la Caja Nacional, y basta que vayan los medios de comunicación, vean las condiciones que tenemos aquí, centros de salud, que son denigrantes para la atención de los pacientes, y queremos construir 67, metámosle, pero de una manera respetando el Código de Salud, el Código de la Seguridad Social, las normas administrativas, y no llave en mano. O sea, no es que estemos en contra, estamos en contra de que unos malos administradores puedan utilizar los recursos de la Seguridad Social, y ya sabe lo que va a suceder. Entonces, esa es la posición, y que quisiéramos que la población nos entienda, porque el usuario que va a la caja debería ver que sus recursos van a ser utilizados por malos administradores. Se han hecho denuncias en la Seguridad Social de sobreprecio, de pagos de servicios, administradores pornográficos donde están los videos, y ¿sabe qué? Se ha mandado a las instancias, a la fiscalía, no le hacen nada, los premian, y los premian sacándolo de administrador regional de Oruro y lo ponen en otra repartición. O sea, ya creo que llegó el límite y la población nos debe entender. Es el momento histórico hoy donde los políticos ofrecen cielo, tierra, las estrellas, de que le prometan salud, no a los profesionales, que le prometan salud a ese usuario, a esa gente que va y duerme un día, 2 días, que no tiene la atención de una ficha, de un especialista. Es el momento que lo sentemos a todos los políticos y lo hagamos firmar un pacto por la salud, donde diga, ¿sabe qué? El que entre va a aumentar el presupuesto para salud y lo va a sacar a los políticos del Ministerio de Salud, porque esto no es una casa de campaña para empernar a todos los políticos y más encima meterle la corrupción. La verdad que el panorama es preocupante, y con todo lo que usted ha dicho me preocupó todavía más. Yo había rescatado algunos datos, doctor, de una declaración que usted dio al Deber. Yo leo el diario El Deber todas las mañanas, me acompaña en mi cafecito de mi desayuno, El Deber. Es mi horneado El Deber en realidad. Y vi unos datos que claro, nos olvidamos, ¿no? Porque ya los han venido repitiendo y uno se olvida. Decía, con esos datos está por demás explícito que no existe una prioridad para el gobierno central con el tema de la salud. Ustedes han compartido la información que está además en el presupuesto general del Estado, la información oficial, de cuál es la partida que se le asigna al Ministerio de Salud y cuál es la que se le asigna, por decir, al Ministerio de Defensa. Defensa recibe poco más del doble de lo que se le asigna a salud. Estamos hablando de 17 mil millones de bolivianos contra casi 38 mil millones de bolivianos. Algo así, ¿no? O sea, cifras redondas. ¿Y qué es lo que hace el Ministerio de Defensa en relación a la tarea que tiene un Ministerio de Salud? Salud y educación, que deberían ser las centrales, están por debajo de Defensa y del Ministerio de Gobierno. El presupuesto general no miente, ¿no? Las cifras están ahí. Así es. Ese primer dato ha estado planteado en la negociación con las autoridades de gobierno, porque digo, hay muchos problemas para resolver, pero si solo hubiera una decisión del gobierno de decir, perfecto, vamos a cambiar el orden de los factores y la prioridad en la partida presupuestaria va a estar para salud y educación. ¿Se ha planteado de manera así abierta y directa, doctor? Mire, nosotros, ¿por qué nos hicimos un lado? No es que hayamos abandonado, porque cuando la máquina aplanadora sigue avanzando, no hay razón, no hay posiciones con fundamentos técnicos, financieros, y ellos siguieron avanzando. Entonces, cuando le dijimos, y sus organismos aliados y funcionales, como es la Organización Panamericana de la Salud, refleja la realidad del sistema en salud y dice 2 elementos importantes, que precisamente me hizo entrega el representante de la OPS de ese libro delante del anterior ministro, y lamentablemente pues ni siquiera ese libro lo leen los técnicos del ministerio, donde dice 2 elementos. Si no hay un presupuesto para implementar un sistema único de salud, si no se le saca a otros ministerios presupuesto a un costo político para el gobierno, porque lo dice este libro de la OPS, ¿ya? Y si no se trabaja con los profesionales en salud para implementar una norma,
cualquier implementación de un sistema único tiende a fracasar. No lo digo Elemental. yo, elemental, y nos los entrega el libro en una reunión con el ministerio, ¿ya? Y creo que ni a eso le han hecho caso. Nosotros hemos planteado y hemos hecho una propuesta de una ley general de salud, porque nuestra ley, nuestro código de salud, tiene más de 50 años de vigencia. O sea, ni de eso se han preocupado, Maggie. Ni de eso. Han ampliado una ley de prestaciones que era la 475, la que le decía que le daba cobertura al adulto mayor, a la mujer embarazada y menores de 5 años, y han ampliado esta ley y la han llamado Sistema Único de Salud. O sea, yo creo que la población debe entender la importancia que le da este gobierno y todos los gobiernos, porque sucede en los niveles departamentales, sucede en los 3 niveles de gobierno. Pero la población, cuando nosotros manifestamos estas cosas, porque pudiésemos estar y hacer otra medida que también la hemos analizado, irnos a nuestros cuarteles, a nuestros hospitales y que vaya el paciente y le diga, ¿sabe qué? Quiero operarme, no hay condiciones, no hay medicamento, vuelva de aquí a 3 meses porque esa es la programación. O sea, y no estar corriendo a buscar, a tocar una puerta, solidaridad, damas voluntarias, Davosán, damas argentinas, en el Hospital San Juan de Dios, tocarle a las madrecitas, por favor regáleme anestesia porque tengo un paciente que no tiene recursos, porque esa es la otra actitud, decir, ¿sabe qué? O me dan, como dice usted, locrito, ¿ya? Y comemos, si no hay locro, pues no comemos. Entonces, y eso lo debe entender la población, de que tenemos que reestructurar el sistema de salud, lo tenemos que reorganizar los recursos humanos, porque usted le pregunta al ministerio, ¿cuántos médicos especialistas tenemos? No saben. ¿Cuántos anestesiólogos tenemos? No saben. ¿Cuántos cirujanos, ginecólogos? No saben. O sea, ¿no hay una base de datos, doctor? ¿Sabe qué es lamentable? Es lamentable que el ministerio, siendo el órgano rector de la salud, o sea, no conozca exactamente cómo se manejan los recursos humanos. Y le hemos planteado un observatorio de recursos humanos, porque tiene que ver con la capacitación, con la educación continua, no solamente con darle un ítem, porque usted no le está poniendo un mojón ahí a un hospital y que tiene que estar plantado y listo, tiene que darle educación, tiene que darle formación, tiene que haber investigación en un sistema de salud, si no, no va a pasar lo de la fiebre hemorrágica, que aparece un cuadro y no sabemos qué hacer y reaccionamos tarde y ahí están los costos con muertes en un sistema de salud. Entonces, a ellos no les preocupa, Maggie. Y un sistema de salud que realmente le interesa la salud de la población, involucra estos pilares importantes, la docencia, la investigación. Estamos formando especialistas en el país. ¿Y cuál es la política cuando usted le dice al Ministerio de Salud la política de la formación de los recursos humanos? No hay. O sea, ¿sabe qué? Estamos por los suelos. No es solamente recursos humanos, no es infraestructura. Estamos aplazados en política de salud. Y preocupados porque vemos que los nuevos gobiernos que van a venir, municipales, departamentales, nacionales, no les interesa la salud. El Brasil hizo transformaciones profundas cuando empezó a decir, ¿sabe qué? Hecho mano de los técnicos, hecho mano de la gente que ha estudiado para administrar la salud, y creo que esa es una de las formas de demostrar que hay voluntad política de querer mejorar, porque otro de los elementos, Maggie, que ha entrado en el sistema de salud es la corrupción. O sea, hospital, mucho, pero administrado por los políticos. Y corrupción en el sistema público, corrupción en la seguridad social, en todos los niveles. Colocan políticamente a sus autoridades, a sus administradores, gerentes de hospitales, ya como instancias recaudadoras. ¿Por qué? Porque tienen que comprar equipo, porque tienen que comprar insumos, y eso está generando riqueza en estos que están administrando el sistema de salud. Ahí estamos hablando del segundo nivel de gobierno, porque son las gobernaciones las que tienen a su cargo todos los niveles. Mire, el Ministerio de Salud hizo la designación de los gerentes o administradores de los totalmente, Maggie. Cuando nosotros le pedimos que nos arreglen un quirófano, que nos compren una máquina de anestesia, nos compran lo que ellos quieren a los precios que ellos le ponen. Y esto no lo estoy diciendo yo a manera de denuncia, esto es una voz populi en todo el sistema de salud. Entonces, creo que todos los niveles de gobierno han encontrado un mecanismo de introducir sus
sus tentáculos al sistema de salud para designar gente. ¿Y cómo salimos nosotros los profesionales? Concurso de mérito y examen de competencia, ¿y sabe qué? Así nos hacen, Maggie, se nos ríen en nuestra cara. Y la gente tal vez no lo entienda y dice, estos médicos flojos, ¿por qué no están trabajando? ¿Por qué? Porque somos los testigos mudos, ¿no es cierto? Mudos porque ya no sabemos a dónde elevar nuestras voces y decirle, saquemos a los políticos de aquí. Porque la norma dice que todos los cargos, director, jefes médicos, jefes de departamento, todos deben ser concursados para que no respondan políticamente a la autoridad que me coloca, sino responda técnicamente a una estructura, a unas normativas que están establecidas. Profesional. Hemos planteado en esta ley de salud, ¿no es cierto?, la carrera funcionaria. Y no son inventos que la estamos haciendo como colegio médico, son simplemente muestras o experiencias de otros países, o como las tienen los militares. ¿Cuándo ha visto que un teniente va a ser comandante de la 8ª división? Tiene que ser un general, pero aquí un teniente, un médico recién egresado que responde a las voluntades políticas, está de gerente general. O sea, eso nos está haciendo mucho daño. Y nosotros salimos los profesionales y decimos carrera sanitaria, que ese profesional tenga la especialidad, tenga una carrera para poder llegar a ser director. Posterior va a ser, inclusive su último cargo será ser ministro de salud, ¿ya? Pero aquí no sucede, sin desmerecer a la gente joven, porque consideramos que son un sector importante en la producción de servicios de salud en el país, pero la experiencia en el sistema de salud, la experiencia y en cualquier ejercicio de cualquier profesión pesa, y más si aún está agregada de la cualificación, de la calificación y de una carrera que ha desarrollado precisamente para dirigir un sistema de salud. Ahora, doctor, este es un problema que viene aumentando a medida que han pasado los años, pese a la cantidad de recursos que había, no se han resuelto problemas de fondo. Lejos de resolverse, nos estamos complicando más porque todas las señales que dan es que se ha improvisado este sistema único de salud hace 4 o 5 meses, no recuerdo bien. Así es. Digo yo, más como un peso político que serio, se ha improvisado sin contar con los recursos, sin tener las condiciones, y de pronto han dicho 5 millones de bolivianos tienen que ser absorbidos por este nuevo sistema. Uh-huh. ¿En qué condiciones? ¿Con qué herramientas? ¿Con qué recursos? Si mire, ya veníamos con falencia. Con falencia. Eso es lo que nos preocupa. Eso es lo que nos preocupa cuando gente... Porque las normas son así. Si el menor de 5 años, la mujer de embarazada y el adulto mayor gozaron de una protección de salud gratuita, fue porque los indicadores, porque los estudios dicen, es una población vulnerable, un niño, una mujer embarazada, un adulto mayor. Entonces, las políticas de salud fueron encaradas a este grupo. Pero fíjese que hoy, usted al incrementarle 5 millones, ¿a quién pone en riesgo? A esa gente que iba a este sistema de salud con esa deficiencia. Hemos tenido aquí a nivel de Santa Cruz y también en otros departamentos la visita de los representantes de los de la tercera edad. Y nos dicen, doctor, estamos muy preocupados, porque si antes teníamos 10 paracetamoles, ahora esos 10 paracetamoles es para... No, y para 5 millones más. Y si teníamos una consulta a la semana para un especialista, ahora con eso ya nos están desplazando de la oportunidad, de la accesibilidad a los servicios de salud. Pero estos iluminados no toman en cuenta eso. O sea, si me dejo entender, esa población que ya tenía una población de una protección de seguro, se siente amenazada porque se le han incrementado 5 millones más y no le hemos dado condiciones de infraestructura y recursos humanos. Entonces, mi oportunidad que yo tenía de ir a sacar una ficha, ya la voy a pelear con otra gente. Que más, ya era de más difícil. Que ¿no? ya más era difícil. Entonces, me dice los representantes de la tercera edad, doctor, somos 200,000 aquí en Santa Cruz. 200,000 que nos vemos afectados por estas políticas y que vamos a tener que salir a las calles para que nos mejoren las condiciones, porque nos están poniendo en riesgo a nosotros al quitarnos la oportunidad de un servicio
que es un derecho universal para todos, pero que también lo va a pelear otra población, sin recursos, sin aumentar infraestructura. La ministra se comprometió en comprar tomógrafo, ecógrafo, aceleradores lineales. La gente se está de ida afuera del país porque no hay radioterapia que le pueda abastecer a todos estos pacientes. Ayer yo tuve una reunión con las mamás que representan a pacientes y a niños con cáncer, y es lamentable. Vaya al oncológico usted. Ya no hay condiciones ni siquiera para que los médicos puedan prestar una buena atención. ¿Qué podemos decir de los pacientes? Entonces, es dramática la situación, que tenemos que salir a las calles para que el gobierno, venga el ministro, la ministra, y como gran cosa nos dé 10 ítems, 5 ítems, pero nos hemos comprometido como colegio médico. Precisamente se ha presentado una ley del cáncer y la vamos a impulsar. Y si tenemos que salir a las calles para impulsar esa ley con las madres que defienden este derecho, lo vamos a hacer, porque es dramática la situación, catastrófica, porque nadie aguanta una enfermedad con cáncer, no solamente porque termina con la vida del paciente, sino que termina con todo su patrimonio. Doctor, ¿hay posibilidad de tener una información? ¿Se está haciendo un estudio, algo, para medir cuál es la población que está siendo afectada de manera directa por estas, sin razones, diría yo, en la administración, en la atención del sector de salud? Estoy pensando ahorita en lo que está ocurriendo en La Paz, en Yunga, a raíz de la aparición de este virus, que es brote. El arenavirus, ¿no? Pienso no solamente en el señor, el campesino que fue al hospital y que se sabe, ha sido el primero por lo menos que se conoce, sino de manera muy especial en la joven que murió, en los dos médicos que han muerto, y hay uno que está en terapia intensiva, ¿no? Incluso leí ayer, antes de ayer, que la familia no va a recibir ninguna indemnización de los médicos porque no tenían seguridad social, o no tenían seguro, porque trabajaban en el seguro. Me sorprendí porque no sabía que la cosa era así, ¿no? Pero a lo que me voy es, estamos hablando de situaciones de riesgo, ¿no? De emergencias que pueden agravarse en medio de este caos que estamos viendo, y de una falta de recursos urgentes, oportunos y bien administrados para mejorar lo que hay ahorita. Yo creo que eso es importante, es un razonamiento bien lógico y práctico. Cuando nosotros hemos dicho ¿cuántos ítems necesita Santa Cruz? Y aparecen cifras exorbitantes, 10.000, 15.000, una serie de cosas. Le hemos dicho, ya, hablemos sobre la capacidad instalada. Usted Exacto. tiene este cuarto y necesita tales y tales cosas. Trabajemos sobre eso. Tampoco nos hacen caso. Si funciona en la mañana, hagámoslo funcionar en la tarde. Pero no con usted, Maggie, que venga a hacer un programa en la mañana y el director de la radio le diga, Maggie tiene que venir en la tarde, Maggie tiene que venir en la noche. Usted le va a decir, oiga, ¿dónde no me me queda? da el cuero. No me da el cuero. Si usted quiere que funcione la radio, contrate otro personal en la tarde, contrate otro personal en la noche. O sea, le hemos dado mucha alternativa. Y lo que usted habla de la bioseguridad en los hospitales, creo que esto fue la gota que rebalsó el vaso de agua, porque los profesionales estamos expuestos a una más de las debilidades del sistema de salud, que son las condiciones de bioseguridad. Si yo le comento la intimidad que vive un hospital, la intimidad que vive una emergencia, coméntenosla, donde usted tiene que agarrar esos tarros, esos frascos de Nescafé, llenarlos con alcohol yodado, y si me sobró un hilo que utilicé en usted, no es para que el médico se lo lleve, es porque va a venir otro paciente que no tiene la posibilidad de comprar hilos y yo lo tengo que utilizar porque nadie me los da. Entonces, estamos rescatando medicamentos de un otro para darle a un paciente que no tiene medicamento. Cuando usted ve que hemos salido con bolsas negras, hay hospitales que utilizan esas bolsas, ¿ya? El contacto diario con los pacientes infectocontagiosos, tuberculosis. ¿Cuántos pacientes cuántos profesionales y trabajadores en salud día a día se contaminan?
entonces se contagian de alguna enfermedad. No es solamente la fiebre hemorrágica. ¿Por qué? Porque no hay las condiciones en los hospitales y tenemos que estar improvisando. Si yo le digo, Maggie, antes estos guantes descartables, lo teníamos que lavar y volver a reesterilizar. O sea, ¿dónde está el tema de la voluntad de lo vaya a los hospitales? Hay hospitales que tienen una camilla con un toco soportando la camilla en un paciente. Entonces, ya está basta. Y sobre lo que usted dice, nuestra demanda de incluirnos a la Ley General del Trabajo no es pues una demanda de beneficio extrafalaria. Fíjese lo que ha sucedido con este colega. Usted termina su labor. Muy doloroso. Ya terminó y su familia se la tiene que buscar. Porque no tienen ningún beneficio, no tienen un quinquenio, no tienen, o sea, nada. Y es por eso que estamos preocupados y le hemos dicho, oiga, sin desmerecer a los policías, sin desmerecer a nadie, pero somos diferentes a un policía, somos diferentes a un militar, que tienen beneficio, termina, le dan quinquenio, beneficios sociales. A nosotros terminamos gracias afuera. No le dicen cuántos años trabajó, 30. Bueno, le vamos a dar por sus 30 años 2 mocochinchi. No, aquí es gracia lo que ha sucedido. Entonces, le decimos nosotros a la ministra, incluya la Ley General del Trabajo a los profesionales, porque detrás de esto hay una familia. Y cuando fallece un profesional del sector público, no hay nada, no hay ningún beneficio. O cuando usted se retira del sistema de salud público, bien, gracias, hasta luego. O sea, su último sueldo y su jubilación. Listo. ¿Y en el caso de que enferme? Nada, no tenemos seguro, o sea, tenemos un seguro de la seguridad social, pero con todas esas deficiencias. Entonces, yo creo que es momento de que podamos plantearle a los políticos un cambio estructural, porque si hoy la población no entiende que es el momento, en pocos años vamos a estar como Venezuela, con una crisis sanitaria. He estado 2 años. Doctor, es la tercera vez que escucho en menos de 48 horas eso. Y por diferentes razones, en diferentes charlas. Yo he estado en 2 oportunidades en Venezuela, he estado en Caracas, asistiendo a los colegas que en ningún momento pensaron que le iba a llegar una crisis sanitaria y que se consideraron un país rico, con una salud. La cantidad de plata que tenía Venezuela. Entonces, con erradicación de enfermedades, como me decía, el paludismo lo erradicamos aquí en Venezuela. Lo erradicamos el paludismo. Hoy somos uno de los países que más indicadores de paludismo tenemos en Latinoamérica. O sea, no hay medicamentos en los hospitales. Están viviendo de la ayuda solidaria de otros países. Entonces, es una crisis tremenda. Cuando yo le digo, Maggie, y usted no me la va a creer, pero yo lo he constatado in situ, un profesional, su sueldo está ganando, un médico, $20. Porque lo han socializado el sistema, han traído médicos cubanos, han hecho médicos. Estamos hablando de Venezuela, ¿no? De Venezuela. Entonces, ¿hacia dónde estamos yendo nosotros? Cuando el gobierno tiene una política y nos crea una confederación de médicos paralela al colegio médico, como y ha ha mandado, como ha hecho con todas las instituciones. Y no quiero alarmar, porque si el día de mañana se mejora el sistema de salud, creo que va a ser un compromiso de todos los bolivianos, compromiso de la ciudadanía, de los políticos. Pero si entramos en una crisis sanitaria, yo creo que vamos a tener el deber moral de haber advertido al pueblo que no quisiéramos llegar. Queremos tener fe y esperanza de que los políticos y sobre todo la ciudadanía pueda salir, pueda exigir el derecho que no es un favor que nos hacen los gobiernos, es una obligación de darnos salud gratuita. Doctor, ¿cuáles son las señales de alerta para decir estamos por entrar a una crisis sanitaria? Como dijo, hay crisis sanitaria. Yo creo que es importante hacer una evaluación del sistema de salud, hacer una evaluación de los indicadores de en qué tasas de mortalidad. O sea, hay una serie de indicadores que reflejan cuál es la situación de un sistema sanitario. Pero estos indicadores, si bien en algunas políticas, obviamente que se han mejorado, como el tema de la mortalidad materno-infantil, y no quiere decir que estemos con, o sea,
mejor de lo malísimo que estamos, hemos mejorado, pero no estamos en indicadores que sean adecuados a otros países. Esto no es una falsa esperanza, la tasa de mortalidad materno-infantil, porque ellos cuando usted le dicen, hemos hecho política y la tasa de mortalidad materno-infantil ha disminuido. Si estaba por decirle, en el 300%, hoy estamos en el 150%, sí, pero Argentina está en el 20%. o sea, para darle más o menos, para hacerle una relación. O sea, hemos mejorado, pero seguimos alto. Entonces, yo creo que esto tiene que hacer un pacto nacional, tiene que hacer un acuerdo nacional, y Dios quiera que ilumine a los ciudadanos, Dios quiera que ilumine a los políticos para que puedan, en algún momento, en un rincón de su sueñito, puedan decir, estamos haciéndole daño a la salud. Y hagamos, y pongamos toda la voluntad. Lamentamos que hoy el Ministerio de Salud entre en un escenario de confrontación, la ministra con los profesionales, porque no está dirigiendo el Parlamento, no está dirigiendo un movimiento social, esto es técnico. Y mire lo que hace el gobierno. O sea, una ministra que es médico, ¿no es cierto?, pero que desarrolló una carrera política. O sea, ¿es lógico que vaya a un ministerio? No sé, sucede en este país. Un ministerio es para una persona técnica. Pero le queda bien el mandil. Bueno, yo creo que las imágenes reflejan todo, ¿no es cierto? Y hasta a veces el sector salud entiende, porque no lo entiende como el mandil es una bata blanca con mucha dignidad que refleja la personalidad de un médico con solidaridad, con humanismo, con sentimiento y con esa voluntad de aliviar el dolor, de aliviar la enfermedad. Y eso significa para nosotros la bata blanca. No es un mandil que uno lo coloquemos para la foto, para hacer una propaganda. Y eso lo ha entendido así el sector. Le estoy poniendo al doctor en su boca palabras que se me vienen a... Perdón, doctor. No, siga así. Doctor, yo veo que la problemática es bien compleja, ¿no? Los médicos están parando, ¿por qué? Porque hay tantas demandas, pero ¿cuál es la prioridad? ¿Cuál es la demanda central en este momento del colegio médico que está ya a puertas de hacer un paro de 72 horas? Mire, concretamente, Maggie, nosotros hemos dejado que el gobierno implemente una norma, son 5 meses, ¿no es cierto?, a tropezones y con todas las características electorales. Y hoy, a los 5 meses, creo que es momento de cobrarle, y eso le decía a la diputada que salía, oiga, ustedes son los padres de la patria. La ministra debería estar sentada en el Parlamento y exigiéndole respuesta a lo que prometió, no nosotros. Debería estar sentada y hacer un informe a la Asamblea y decir, mi sistema de salud ha cumplido lo que hemos planificado en estos 5 meses, aquí están las ofertas. Y no que los profesionales tengamos que salir a la calle y decirle, oiga, esto fue una mentira. Entonces yo creo que las propuestas son, arreglemos el sistema de salud, mejoremos las condiciones, busquémosle financiamiento sostenible. Otros países, Maggie, y se lo hemos presentado en la propuesta, han hecho impuestos específicos porque hay ciertos alimentos, ciertas condiciones que están generando enfermedad en el paciente. Si yo quiero tomar una bebida azucarada y no le quito el azúcar, ¿no es cierto?, voy a pagar más impuestos. Y esos impuestos van para salud. Pero si yo hago bebidas azucaradas, bebidas o gaseosas sin contenido de azúcar, voy a disminuir mis impuestos. El uso del celular, o sea, una serie de alternativas que usted no lo siente. Usted no, que le saquen 10 centavos o 50 centavos al mes al uso del celular. O sea, yo creo que vamos a recaudar millones, millones y millones, pero no es solamente recaudar, es transparentar, es optimizar los recursos. Ya le decía, la corrupción. Entonces, la demanda es esa, específicamente, mejoremos el sistema, cumplamos con la promesa. Hay los ítems, si hay los ítems, institucionalicémoslo y que no sea una designación política. El tema de la ley de prioridades, ¿no es cierto?, que sea una ley planificada, necesitamos infraestructura, apeguémonos a la norma, al Código de la Seguridad Social, al Código de Salud. No hagamos esas contrataciones llave en mano que se prestan a una serie de situaciones
donde prácticamente, ¿qué es lo que hacen las instituciones? Conformar una estructura para que pueda controlar, fiscalizar, licitar y todas esas cosas. Eso es lo que le hemos pedido. Creo que estamos pidiendo en el fondo que prácticamente retiren sus tentáculos políticos, salgan de ese circuito de la corrupción y hagan gestión técnica. Ese es el mensaje que le estamos diciendo al ministerio, y no nos confronte, no nos amenace, porque ya hay amenaza, hay persecuciones. He visto que hay 2 médicos en La Paz que están con amenazas de proceso judicial, Larrea y el doctor Romero. Romero. ¿Ya? Entonces, yo creo que la población debe entender, si eso sucede con los médicos que estamos demandando un derecho fundamental, imagínense cómo estarán conculcadas las libertades después de este gobierno. Y nosotros, Maggie, no vamos a permitir, y lo he manifestado, una sola persecución, un médico preso, un dirigente preso por demandar salud. Es el único país que estamos pidiendo salud gratuita y condiciones en el sistema de salud. Nosotros ahí sí que vamos a paralizar todo el sistema. Y todas las muertes que puedan suceder en este país van a ser culpa de la soberbia de la ministra de Salud. Algo que me parece interesante aclarar sobre el tema del sistema de salud, Sistema Único de Salud. Usted ya bien observó de que es un sistema improvisado, ¿no? Ha sido más un anuncio buscando un rédito político, sobre todo en un año electoral. Así es. ¿No? En vez de lograr sacarle ventaja a la población, a los políticos están usando el tema de salud para hacer campaña. El gobierno hablaba de un presupuesto de 200 millones de dólares. Uh-huh. Y el colegio, si no me equivoco, ha dicho que la cifra ideal para eso serían 4.000 millones de dólares, sí, ¿correcto? Es correcto. O sea, ¿cómo se destinan el presupuesto, digamos? ¿Cómo se establece una cifra ideal? Es decir, y vamos a hablar en términos generales. Un presupuesto, el sistema de salud tiene seguridad social, sector público y sector privado. ¿Cómo se presupuesta el sistema? ¿Cuánto invierte la seguridad social? 1.700, 2.000 millones. El sector público, el Ministerio de Salud, ¿cuánto invierte? Otros 1.700, y se hace un cálculo también del sector privado. Eso da como 4.800 millones de dólares que gasta un sistema de salud actualmente, y significa el 6% del Producto Interno Bruto. Perfecto. Eso con un 50% de población asegurada. Sí. ¿Ya? Entonces, ¿qué es la matemática, la lógica que le dice? Voy a incrementar el otro 50%, y obviamente que primero necesitaría incrementar mi PIB, ¿no es cierto? No que ellos que con 200 millones de dólares quieren financiar un seguro universal de salud. O sea, para aquel matemático de primer nivel, aquel economista, sí sabe que es imposible, pero es electoral, ya, 200 millones, y al final dijimos 200 millones ya. ¿En cómo lo van a distribuir? 30 millones en equipamiento, 30 millones en recursos humanos, 30 millones en construcciones. Y eso es lo que le estamos pidiendo. Si hay 200 millones, ¿dónde están? ¿Cuánto están dando? ¿Qué han construido? ¿Qué equipos han hecho? Porque yo puedo mañana decir, ¿sabe qué? El colegio médico se va a encargar de la salud de este país y va a invertir 1.000 millones de dólares. Y a partir de hoy el colegio médico va a administrar el Ministerio de Salud. Y usted me va a decir después, ¿y dónde va a sacar los 1.000 millones de dólares? ¿Y cómo lo va a distribuir? Le digo, y cuando vaya a los hechos no hay nada. Y eso es lo que nos está pasando con el Sistema Único de Salud. O sea, ¿dónde están los equipos? ¿Cuánto destinaron de esos 200 millones? Entonces, y yo quisiera que no se la vamos a cobrar los profesionales, la población, porque el ecógrafo no va a ser para hacerle una ecografía a un médico, va a ser para hacerle una ecografía a un paciente. Y eso lo tiene que responder el ministerio. Por eso yo decía, la ministra debería estar sentada en el Parlamento y decir, porque si en este país es fácil ofrecer, o sea, estamos por demás, pues, ¿no es cierto? Debería estar sentada porque si ha ofrecido y no ha cumplido, es una figura de incumplimiento de deberes. Ahora, doctor, este año electoral es central para poner este tema en debate y buscar una solución de fondo, ¿no? Estaba pensando mientras lo escuchaba,
que algo que sería fundamental también sería lograr una alianza. Usted está hablando de un pacto por la salud, y me imagino que ese pacto no tiene que ver solamente con dos patas, los médicos y el gobierno, ¿no? No. Lo ideal sería, pensando yo, cómo hacer para convencer a la gente que se involucre, que plantee, y que ese pacto pueda tener una participación mucho más diversa, que ejerza una presión real y efectiva sobre los políticos, que son los que al final administran y definen cómo cuerno se gasta la plata del Estado. Así, cuando nosotros hablamos un pacto, hemos dicho, tenemos que sentar al gobierno central, tenemos que sentar las gobernaciones, tenemos que sentar los municipios, porque en los municipios es otra realidad. El municipio es dueño del sistema de salud a nivel municipal, el alcalde contrata médicos, el alcalde pone directores, el alcalde pone, los hace trabajar las horas que quieren. Entonces, es otra realidad que estamos viendo, y que los colegas vienen y dicen, doctor, me están pagando 2.000 bolivianos, no me hacen trabajar de lunes a domingo, y si yo reclamo algo, el alcalde me vota. O sea, todas estas cosas tenemos que centralizarla en un pacto, gobernaciones, municipios, nivel central, los profesionales, trabajadores, las organizaciones que representan y que son los usuarios. Porque, ¿qué dice la organización? Para ser mundial de la salud, para hacer un sistema de salud, siente a los políticos, a las autoridades, siente a sus profesionales, que son los operadores, y sienten a sus usuarios, que son los que van a ir a los clientes, si ustedes quieren, al sistema de salud. Pero aquí estamos acostumbrados que el ministerio agarre y pan, dicta una norma y decide todo. No nos une, o si hace sus encuentros, como el que hizo en Cochabamba, Bartolina Sisa, Central Obrera. Claro, el solo hecho de que vengan a entregar los ítems a la Central Obrera Departamental ya está marcando un absurdo. Así es. Y nada contra los derechos de los trabajadores, nada. Pero no, es ilógico. Y ya que habla de la Central, Maggie, mire, creo que fue algo tan triste, lamentable y trágico que la ministra dice, ¿por qué se oponen a una ley que el dueño de la seguridad social es la Central Obrera Boliviana? Pues ahí le dicen, oiga, yo no soy afiliado a la Central y yo soy asegurado a la Caja Nacional. O sea, ¿cómo me va a poder decir que la Central Obrera Boliviana es dueño? ¿Por qué dijo eso? Porque son sus aliados políticos, porque yo lo puedo utilizar para hacer leyes, normas, están en el directorio de la Caja Nacional. La Central Obrera define quién va a ser administrador, quién va a ser gerente. O sea, a ese extremo hemos llegado, Entonces, y ya no hubo vergüenza ni siquiera de la ministra de decir, la Central Obrera es dueña de la Caja Nacional. Imagínense qué dirán los profesores, qué dirán las empresas privadas que tienen afiliados ahí a sus trabajadores, qué diremos los profesionales que estamos afiliados a la Caja Nacional. O sea, ya vamos, y ya han salido las circulaciones de representantes de la Central Obrera, que ellos van a administrar los concursos y van a definir quiénes son los profesionales que se quedan o se van. Estamos fritos. Doctor, ¿están todas? Siempre hemos asistido a las reuniones que nos convoca el ministerio. Y no a esta trampa que nos hizo la ministra, porque me mandó una lista, me dice 12 delegados del colegio médico, ¿ya? Y nos reunimos en el ministerio. Le digo que por razones de traslado y todas esas cosas, le pido que la reunión sea el miércoles en una sede que tiene el Colegio Médico de La Paz, a las 9 de la mañana. Porque no quieren ir a nuestro terreno. Ya dice, no, vamos a reunirnos en un hotel a las 2 de la tarde. Le mando la lista oficial, pero cuando entramos a la reunión, estaban con todo, estaban con la Central Obrera, sindicatos de Fensegural, otras organizaciones, o sea, al propio estilo de confrontar. Esto molestó a los profesionales. O sea, nos exige a nosotros, ¿no es cierto? Y ella no cumple porque hace una asamblea de sus organizaciones políticas. Nosotros vamos a estar siempre abiertos, pero para que no se le mienta al país, para hacer un debate técnico como lo estamos haciendo, para que no vengan a mentirnos con
con hojas que dicen, aquí hemos puesto tanto, aquí. Queremos respuesta. Inclusive le he dicho, ministra, un debate con ella y conmigo. O sea, con los medios de comunicación y que le hablemos. Si yo no me equivoco, lo voy a aceptar. O si tengo un dato que esté mal elaborado, lo voy a aceptar. Pero lo que no voy a permitir es que ella le mienta al país. Porque lo mismo que le estoy hablando a usted, cuando ella ofreció 47 hospitales, que me digan, aquí está, mira, aquí está la foto, vamos, inaugurémoslo. Perfecto, la vamos a aplaudir, la vamos a subir en hombros y todas esas cosas. Pero que no siga elaborando discursos. Cuando me digan, ustedes se oponen a los 2.900 ítems, no nos oponemos. Pero ¿sabe qué? Dígale cuántos son médicos, cuántos son enfermeras. Pero no diga, le estoy dando 2.900 ítems a los profesionales porque la gente se lo cree. Oiga, estos médicos están locos, están dando 2.900 ítems a profesionales y se oponen. No, señor, no es así. Están dando 2.900 ítems, que ella dice ítems a los medios de comunicación, pero que ya habían sido creados y estaban siendo cubiertos. Son contratos. Sí. La diferencia de ítem a contrato es beneficio, estabilidad laboral. Pero en las reuniones dice, vamos a seguir contratándolos. Hoy le hemos traspasado recursos a las gobernaciones para que sigan pagando esos contratos. Entonces, habla de dos discursos y eso lo tiene que reflejar los medios de comunicación para ver quién miente. Entonces, eso le he pedido a la ministra, que nos podamos sentar en una mesa técnica, ella, yo, los medios de comunicación, y ahí le metemos. Así vamos a esperar eso. Ojalá que así se dé. El diálogo está abierto, pero ya no un diálogo donde sigamos con las promesas y la gente siga padeciendo el calvario de acceder a un servicio de salud. El tema de Muchas gracias, doctor. Nos vamos al corte. Escuchamos que mi querido David David Bisbal y Sebastián Yatra, ¿no? Cantan A Partir de Hoy. Ya regresamos.